Buenos días, El Salvador. Soy Marisol Dorat. Qué gusto poder saludarles en este viernes 16 de septiembre. Para muchos es una fecha de asueto nacional, así que si usted lo está disfrutando en casa, con familia, le deseamos que lo disfrute al máximo. Y sin duda, muchos más, muchísimos más, millones, me atrevería a decir, en El Salvador y millones fuera de nuestras fronteras. También este día se ha convertido en un día de celebración, luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunciara ayer en la cadena nacional, en la conmemoración de los 201 años de independencia patria, que competirá en las elecciones presidenciales del año 2024. Ha dicho que continuará tratando de seguir con el trabajo que ya ha iniciado en estos primeros 3 años. Tengo el gusto de recibir esta mañana en nuestro estudio al doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República, para que hablemos de esa decisión. Una decisión, vicepresidente, sin duda, como lo ha dicho el presidente y ya lo señalaron muchos a través de redes sociales, valiente, y que lo veíamos ayer a usted sumamente emocionado en Casa Presidencial, con un abrazo por parte del presidente de la República, que creo que es reforzar ese camino que aún hay por recorrer para seguir las transformaciones del país. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Sí, en efecto, Marisol, este es un día inolvidable. El Salvador amanece de plácemes con esa noticia que nos dio el presidente anoche cuando hacía el discurso oficial del 15 de septiembre, donde dejó sentadas varias ideas que creo que no solo quedan en la conciencia del pueblo, sino que marcan ese rumbo hacia el futuro. Creo que él desde hace días venía planteando ese respeto a nuestra soberanía que por décadas, por siglos, como él lo manifestó, hemos tenido pendiente de cumplir. Un pueblo soberano como El Salvador debió de haber tomado ese camino que ahora estamos empezando. Y yo creo que eso es el significado, entre otras de las ideas que dejó él ayer, y que culminó justamente anunciando de que iba a continuar trabajando por el pueblo salvadoreño. Así es, un desfile que arrancó ayer al filo de las 8:30 de la mañana, que atrajo a cerca de 100,000 salvadoreños a las diferentes calles alrededor de El Salvador del mundo, salvadoreños felices, en familia, celebrando una verdadera independencia y una verdadera libertad. Creo que quedan muchísimas estampas para esta nueva página en la historia de El Salvador que vimos con tanta satisfacción. Quiero compartir con ustedes después el mensaje que el presidente brindó en cadena nacional de radio y televisión a partir de las 8 de la noche, donde ratificó su compromiso de continuar trabajando para el pueblo salvadoreño y realizando las transformaciones históricas que por décadas les fueron negadas. Fue en su mensaje a la nación del 15 de septiembre donde anunció esta decisión de participar como candidato a la presidencia el próximo periodo 2024-2029, una solicitud que los salvadoreños desde hace muchos meses venían haciendo a gritos al mandatario. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. De esta forma, el presidente Nayib Bukele anunció a la población que correrá como candidato a la presidencia en los comicios del 2024, con lo que reafirma su compromiso de seguir el trabajo para darle a los salvadoreños el país que merecen. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. ¿Tiene sentido que el pueblo en elecciones libres pueda rechazar el camino que lleva? Por supuesto, así debe de ser. Pero lo que no tiene sentido es que el pueblo no puede en elecciones libres decidir continuar con el camino que lleva. Y es que El Salvador es soberano e independiente de cualquier otra nación del mundo, y la población es quien tiene la última palabra en decidir el rumbo que desean para su país. De seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. Es hora de que nosotros mismos nos convenzamos de que somos libres, de que somos soberanos y de que somos independientes. Y sobre todo, de que queremos vivir en paz. Con esto se reafirma que El Salvador ha dejado la esclavitud a la que estuvo sometido por décadas y se tendrá la oportunidad de dar continuidad a las más grandes transformaciones en su historia, algo que en tan solo 3 años de su mandato ha dado la vuelta al mundo por el importante impulso a la economía, el destacado manejo de la pandemia y otros avances en materia sanitaria, seguridad, educación, turismo, entre otras. La noticia fue recibida hasta con fuegos artificiales en distintos puntos del territorio, celebrando
lamentó este hecho y ratificando que el país avanza por el camino correcto. Lo decíamos, vicepresidente, un momento de júbilo el que se vivió ayer en Casa Presidencial y que se ha vivido en muchas calles de nuestro país, una diáspora que se ha volcado a las redes sociales en una manera de expresar su satisfacción y su apoyo al presidente de la República, Nayib Bukele. Su lectura al respecto de esta decisión y de este mensaje a la nación, porque más que un discurso es un mensaje a la nación, a los salvadoreños que brindara ayer el presidente Bukele. Bueno, mira, el anuncio que hizo el presidente anoche develó ya pues la intención de correr como candidato para las próximas elecciones presidenciales. Con eso se termina una etapa de morbo, de especulaciones que estuvieron circulando antes de que él expresara la decisión de correr como candidato, y a partir de ese momento pues empiezan a definirse ya cuáles son las posiciones que se van a dar en el ámbito nacional y fuera del país, porque desde luego hay toda una campaña contra esta posibilidad de reelección, utilizando argumentos que definitivamente no tienen ningún asidero constitucional. Y quiero dejarlo claro porque si una de las cosas que me ha caracterizado durante toda mi vida como profesional del derecho, como luchador social y ahora con esta investidura que tengo es velar por el estricto respeto a la Constitución. Y si hacemos una lectura del artículo 152 de la Constitución, vamos a encontrar que no existe ninguna prohibición para que el presidente Nayib Bukele pueda inscribirse como candidato a la presidencia en las próximas elecciones y correr como tal, porque el artículo 152 es clarísimo en establecer cuáles son las prohibiciones para que una persona que ejerce la presidencia pueda presentarse como candidato. Y son dos las condiciones. Una dice que no haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior? Pues el que terminó con el mandato de Sánchez Serén. Y otra dice que no haya ejercido la presidencia en los últimos 6 meses previos al nuevo periodo, o sea, del 1 de junio del 2024 en adelante. Ninguna de esas dos condiciones pueden afectar la candidatura del presidente si él decide no ejercer la presidencia como mínimo 6 meses antes del 1 de junio del 2024. Entonces, si él ya decidió que se va a presentar como candidato, sin ninguna duda, 6 meses antes del 1 de junio, o sea, el 1 de diciembre del próximo año, del 2023, tiene que dejar de ejercer la presidencia. Es decir, uno deja de ejercer un cargo por dos razones, o porque pide licencia o porque renuncia. Son las dos opciones que él tiene. En cuanto al periodo inmediato anterior, que es donde se ha generado una interpretación tendenciosa que dio la Sala de lo Constitucional electa del 2009 al 2018, fue la que generó todo este entuerto, porque esa sala dijo que el periodo inmediato anterior debería entenderse que eran 10 años para poder presentarse una persona como candidato a la presidencia si ha ejercido la presidencia. Y tenía un sentido, y este es el problema cuando se aplica la justicia de manera selectiva o de manera facciosa. Esa sala tenía una animadversión contra el presidente Mauricio Funes. Es decir, todos conocemos las batallas que se dieron entre ambas entidades, la presidencia de Mauricio Funes y la sala del 2009-2018, y ellos, en un afán de impedir que Mauricio Funes se pudiera presentar en el periodo en el que se presentó Nayib Bukele, que era en el 2019, dijeron que tenía que esperar 10 años para poder presentarse una persona que ha ejercido la presidencia. Ya se había presentado el presidente Tony Saca en las elecciones de 2014, esperando 5 años, que es lo que normalmente decían los constituyentes que había que esperar. Pero lo que ha venido a hacer la sala actual es corregir la errónea y tendenciosa interpretación de la sentencia 163-2013 de la sala del 2009, porque dice que no hay que esperar ni 5 años ni 10 años para presentarse. ¿Por qué? Porque como está redactado el artículo 152 actualmente, la persona que ejerce la presidencia puede presentarse un periodo siguiente si deja de ejercerlo durante los 6 meses anteriores al inicio del ejercicio siguiente. ¿Qué quiere decir eso?
que en El Salvador lo que la Constitución prohíbe es la reelección indefinida y limita a 2 periodos la posibilidad de reelegirse. Por eso ellos insisten en 10 años. Dice, una persona puede ejercer el cargo durante 10 años continuos, siempre y cuando cumpla los requisitos del 152. De tal suerte pues que ahora se abre un periodo de información y de educación a la ciudadanía para evitar que se siga difundiendo esta falsa interpretación que hizo la Constitución, la Sala del 2009-2018, y podamos ver que el presidente Bukele, si se presenta como candidato y cumple todos los requisitos legales, empezando por inscribirse como candidato en un partido político para que sea electo en las elecciones internas del partido, y luego que el Tribunal Supremo Electoral lo inscriba si llena los requisitos constitucionales, y luego que sea el pueblo el que decida si lo reelige o no. Es muy importante hablar de esa sala del año 2009 al año 2018, que fue una sala que le dejó enormes deudas a la población salvadoreña y que está muy discutida todo su accionar a lo largo de esos años, vicepresidente. Bueno, entre las cosas que la sala hizo y que ahora se cuestionan si la sala actual las hace, era, primero, dicen que no se puede reformar cláusulas pétreas. Los críticos de la sala actual la señalan como una sala que está modificando la Constitución, interpretando cláusulas pétreas. Creo que quien empezó esa línea jurisprudencial es justamente la sala del 2009, cuando interpretó el artículo 85 de la Constitución, habilitando las candidaturas no partidarias. Y con esa interpretación permitió que tuviésemos ya un diputado no partidario. O sea, una cláusula más pétrea que el artículo 85, que define el sistema político salvadoreño, no puede haber. Sin embargo, los que ahora critican a la sala callaron en esa oportunidad y llaman a esta sala la sala impuesta, la sala que no reúne los requisitos constitucionales de sus miembros para poder estar en el cargo. Yo solo quisiera recordarles que esa sala del 2009 fue impuesta por un acuerdo entre el FMLN y Arena, mediado por el entonces presidente Mauricio Funes, y se eligieron magistrados que no estaban en ninguna lista. El magistrado Rodolfo González y el magistrado Belarmino Jaime fueron impuestos en esa negociación y nadie de los que ahora critican esta sala salió a decir que era una sala usurpadora o que era una sala impuesta. Yo creo que cuando vayamos avanzando en la campaña y se vayan exponiendo estos argumentos, se va a ir develando la verdad histórica, la verdad constitucional que por años se nos ha venido ocultando y manejando de manera interesada por algunos grupos. Existieron muchas reuniones de estos magistrados en Casa Presidencial que como lo dice bien un adagio, siempre sale la verdad a la luz. Es que lo hemos dicho siempre, la mentira tienes piernas cortas y la verdad siempre la alcanza. Nos pueden engañar durante algún tiempo corto, pero no nos pueden engañar todo el tiempo. Y puede engañar una porción de la población, pero no puede engañar a toda la población. La verdad siempre va a salir. Y yo creo que lo que el pueblo esperaba y lo que el presidente le ha cumplido al pueblo, de decir, no lo voy a dejar, porque ustedes no me dejaron solo cuando yo pedí que me acompañaran. Cuando él estaba en el peor momento de la vida política de un político, cuando quedó sin partido y tuvo que recurrir a su movimiento Nuevas Ideas para poder competir en elecciones, y recordemos que todos los procesos, procedimientos, juicios, campañas que se hicieron en su contra para impedir que él se inscribiera como candidato para las elecciones del 2019 se fueron superando paso a paso, porque tenía el respaldo del pueblo, y el pueblo se había expresado con más de 200.000 firmas para que Nuevas Ideas se convirtiera en partido político, una cosa histórica, inédita. Ningún partido en toda la historia podía recoger 200.000 firmas en 3 días. Y se hizo. ¿Por qué? Porque el pueblo se volcó. Aquí lo que la gente no entiende, estos grupos pequeños, minoritarios, y que vale la pena decir, porque como demócrata yo creo que en la democracia las minorías tienen derecho, y tienen derecho a expresarse y hay que respetárselas. Pero las decisiones las toma la mayoría. Y aquí la mayoría del pueblo ya tomó una decisión, y por eso es que ahora el presidente, haciendo eco a ese llamado de la población, cumpliendo los preceptos constitucionales, decide hacer ese anuncio anoche que nos ha llenado a todos de alegría de saber que puede haber un próximo periodo
para que se puedan seguir cumpliendo las buenas obras que hasta hoy se hacen y que no solo las reconoce nuestro pueblo, son reconocidas a nivel mundial. El liderazgo, la presencia del presidente Bukele trasciende nuestras fronteras y las naciones, los pueblos, los gobiernos de otros países no van a venir a hacer ese reconocimiento si no hay una base de sustentación para garantizar ese liderazgo del presidente Bukele. Hay que decirlo, El Salvador entero fue testigo de todas estas piedras de tropiezo que se ubicaron ante las candidaturas del presidente Nayib Bukele desde que corría su carrera electoral por alcaldía y después por la presidencia. Quiero decir, todos los salvadoreños estamos muy claros en eso, vicepresidente. Sí, por supuesto. Y eso es lo que le dio más fortaleza, porque entre más ataques recibía el presidente Bukele, mayor era el respaldo del pueblo. Y ahora lo vamos a ver, porque van a salir voces de algunos abogados constitucionalistas, que se hacen llamar constitucionalistas, y a los cuales yo los emplazo, además les lanzo un reto para que tengamos un debate estrictamente constitucional para ver si hay un mínimo de violación a la Constitución en esta candidatura que el presidente Bukele ha anunciado que se va a inscribir para correr a la presidencia. Yo los reto. Es más, les propongo de que traigamos constitucionalistas internacionales para que puedan emitir también su juicio, porque de lo que se trata es de darle al pueblo no solo esa legitimidad que de origen tiene por la soberanía que ejerce, sino la legalidad con la que se va a actuar. Esta candidatura al presidente Bukele yo la he estado estudiando a fondo y no solo tiene esa legitimidad de origen de nacer de una voluntad soberana del pueblo que se expresa en las elecciones, porque si el pueblo decide que él no se va a elegir, el día de las elecciones de febrero del 2024, simplemente no le dé el apoyo. Pero además de esa legitimidad está el marco de la legalidad, que cuenta y que es importante. Entonces, yo creo pues que en la medida que la campaña vaya desarrollándose, vamos a tener oportunidad de ir desmontando cada uno de esos falsos argumentos para dejarle claro al pueblo de que su opción por la reelección del presidente Bukele está enmarcada dentro de un Estado constitucional de derecho. El doctor Félix Ulloa es abogado de la República, es un jurista reconocido con amplia experiencia en temas electorales, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Vicepresidente, estoy segura que muchos estarán atentos a este debate que usted estaría dispuesto a propiciar y que estoy segura que en el caso de esta servidora estaría también encantada de poder sumarse para poder dirigir este debate, para conducir este debate. Así que habrá que esperar cuál es la respuesta de una oposición que ayer se dedicó en la noche a hacer muchísimo ruido luego del anuncio del presidente de la República. Muchos con señalamientos desde fuera de nuestras fronteras sin conocer la realidad nacional. Que es otra de las cosas lamentables cuando vemos algunas cadenas internacionales, periódicos, que hacen eco a todos estos argumentos de la oposición, como tú dices, sin conocer nuestra realidad. Yo también invitaría a estos periodistas que se llaman incómodos, que no son incómodos realmente, lo que son a veces son impertinentes porque opinan de cosas que no conocen, de temas que no han estudiado, y los invitaría a que también fuesen más balanceados en sus informaciones, porque ya tú mencionabas al inicio del programa la masiva participación del pueblo ayer en el desfile del 15 de septiembre, más de 100,000 salvadoreños presencialmente en las calles pudimos apreciar este majestuoso desfile que tuvimos para conmemorar nuestra verdadera independencia, y sin embargo en algunas cadenas lo que sacaban era unas manifestaciones muy limitadas de participación de la oposición, haciendo entrevistas a los personeros de la oposición, y eso es lo que sale afuera, es decir, una opinión facciosa, parcializada, que para algunas cadenas que han tenido un buen prestigio anteriormente o algunos medios, pues al no atender la realidad como realmente sucede acá en nuestro país, sino que reportar lo que sus corresponsales, o sus reporteros o los outlets nacionales que están en manos de la oposición le transmiten, se vuelven poco creíbles y van perdiendo esa credibilidad que tuvieron. Yo creo que también es un mensaje, y el presidente lo dijo con claridad, para la comunidad internacional. Todos los gobiernos
los grandes periódicos, las grandes cadenas tienen abogados que los asesoran para no cometer errores que los periodistas, que no tienen formación jurídica y mucho menos constitucional, pueden reportar. Y a veces no lo pueden hacer de mala fe, sino por ignorancia. Pero en muchos de los casos que estamos viendo es una tendencia que hay de replicar la noticia que emiten los medios de la oposición en El Salvador. Y no hay ninguna cita, no hay ninguna referencia a una posición que pueda balancear eso. Es decir, estamos viendo que hay esa carga subjetiva y tendenciosa de parte de algunos medios, pero, como repetimos, la verdad siempre alcanza a la mentira. El 3 de septiembre del año 2021 fue cuando la Sala de lo Constitucional emitió el fallo que habilita la reelección presidencial y dijo: el Tribunal Supremo Electoral debe dar cumplimiento a la resolución en lo relacionado a permitir, de conformidad con el artículo 152 ordinal, que una persona se ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior, participe en la contienda electoral por una segunda ocasión. Y el 4 de septiembre del año 2021, el Tribunal Supremo Electoral anunció que dará cumplimiento a una resolución judicial que habilita la reelección presidencial y la cual pues le abre las puertas al presidente, tal como nos lo ha explicado tan ampliamente el vicepresidente de la República. Hablar de respetar la Constitución, y regreso a las voces de la oposición, que aunque es una oposición pírrica, como muchos señalan, cómo tratan de encontrar aliados a nivel internacional y se suman a las críticas ayer por la noche. Pero ¿por qué no se respetó la Constitución de la República cuando en su artículo 1 dice que hay que proteger la vida de los salvadoreños? El presidente lo decía ayer, en la guerra murieron más de 80,000 salvadoreños y en la posguerra ese número se duplicó. Más de 1 millón de salvadoreños debieron emigrar y después nos heredan este fenómeno de las pandillas. ¿Por qué una Sala de lo Constitucional y por qué otros poderes del Estado no respetaron en ese momento la Constitución para tomar medidas para que no tuviéramos esa triste realidad, esa triste historia de los últimos siglos, de los últimos 2 siglos? Exactamente, eso es lo que uno valora y analiza actualmente de esa doble moral de algunos sectores que ahora se rasgan las vestiduras hablando de una violación a la Constitución que no existe, cuando ellos fueron cómplices por omisión o por acción de todas las violaciones que sucedieron en el pasado. Algunas que tú estás mencionando, el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero aún es más grave porque encontramos que esa complicidad que se dio en el pasado provenía de ese acuerdo de los dos partidos que controlaron todo el sistema político desde la posguerra hasta el 2019, que es electo el presidente Bukele, y empieza la nueva era de El Salvador, la que estamos viviendo ahora, donde la confianza del pueblo es manifiesta y es respaldada por más del 95% de nuestra población. Pues ese status quo que se creó durante esos 30 años, los 20 años de gobierno de Arena, los 10 años de gobierno del FMLN, cuando hacemos un balance vemos lo terrible que fue esas administraciones, no solo porque hubieron procesos de exclusión social, económica y política de amplios sectores populares que tuvieron que emigrar por la precariedad en las comunidades y que se agravó luego por la violencia de las pandillas que surgieron durante ese periodo, se desarrollaron, crecieron, se multiplicaron y fueron fortalecidas por las políticas de esos gobiernos, porque veían en los grupos pandilleriles aliados coyunturales en las elecciones, ya sea para que les apoyaran o para que atacaran al otro partido. Y ahí vimos dirigentes de ambos partidos en videos, en audios, negociando con los líderes de las pandillas, ofreciéndoles dinero, ofreciéndoles proyectos, consultándoles incluso por los funcionarios de su próximo gobierno, como se dio el caso de consultarle por quién podría ser un buen ministro de Defensa que les gustara a las pandillas. Pero además les habilitaron polígonos de tiro de la Fuerza Armada. Y un balance sencillísimo, que si tú puedes ver, solo en los 10 años del FMLN fueron más de 41,000 asesinados que hubo en los 10 años. Y más de 500 millones de dólares que se desfalcaron al erario nacional. Mauricio Funes está procesado por 351 millones y Sánchez Serén por 183 millones.
en los dos gobiernos del FMLN, más de 500 millones de dólares y más de 41 asesinados. Ese es el balance que tenemos. Y son las ONG vinculadas a este partido las que salen ahora a rasgarse las vestiduras, a hablar de derechos humanos, a hablar de democracia. Yo creo que es un poco de falta de vergüenza y de dignidad salir ahora a defender esta situación. O, como dice el presidente, a pedirnos que regresemos a esa situación, que es lo que caen algunas veces, yo creo, por inocencia, por ingenuidad, por falta de rigor académico, muchos medios internacionales y algunas ONG internacionales que repiten los argumentos de estos monitores que tienen acá internamente y que transmiten todas estas mentiras. Pero yo, como repito siempre, al final los hechos son los que van marcando las realidades. Y los pueblos, como en el caso nuestro, en el caso del pueblo salvadoreño, cuando está ratificando con más de 1,25% la validez de las medidas que se han tomado y que las disfruta por la libertad y la paz que ha vuelto a las comunidades, ya no hay más que decir. El pueblo habla y la voz del pueblo es la voz de Dios. Y ese partido, el FMLN, el que usted señala, vicepresidente, con esa estadística de más de 41,000 fallecidos, fue precisamente el partido, a través de su candidato y que después fuera presidente y que ahora es prófugo de la justicia salvadoreña, Mauricio Funes, quien ofreció una transformación después de 20 años de falta de políticas públicas para los salvadoreños del partido Arena. Ese bipartidismo que muchos señalan como el bipartidismo que más daño le ha hecho a la historia salvadoreña. Vamos a ir a la pausa. Al regresar hablaremos no solo del tema constitucional, no solo de cómo el Tribunal Supremo Electoral está obligado a dar cumplimiento a una sentencia que es inapelable, y hablaremos además de esa decisión valiente que toma el presidente de la República. Como lo dijo ayer, lo he consultado con mi esposa, con mi familia, y estamos seguros que no es una decisión fácil. Vamos a hablar de eso tras la pausa. Para terminar de hablar del tema constitucional, de las resoluciones, quiero dejar claro lo que dijo uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y señaló: las sentencias de la Sala de lo Constitucional se cumplen, no se discuten, señaló el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, y esto fue al ser consultado luego de emitida esta resolución en el año 2021. También señaló que el Tribunal Supremo Electoral acatará la referida sentencia, ya que así está establecido por mandato constitucional, y agregó: ninguna institución, ni el Tribunal Supremo Electoral, está por encima del orden constitucional. Vamos a respetar esta sentencia y la vamos a cumplir. Ya se hizo con otras, señaló Noel Orellana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, este tribunal que, como decimos, que como ya conocemos, en varios momentos le cerró la puerta al presidente de la República, pero fue el pueblo salvadoreño, a través del voto en las urnas, quien continuamente le brindó su respaldo. Ahora quisiera compartir con usted, vicepresidente, un audio del presidente ayer, algunos de los segundos que sin duda han quedado en el corazón de los salvadoreños y sobre todo en los corazones de quienes han sentido estas transformaciones en estos 3 años de gobierno. Le pido a producción que me comparta el audio donde el presidente habla de este camino recorrido. Pero para colmo, parecería que ya tuviéramos el colmo, pero para colmo, ahora que empezamos a estar bien, hay algunos, y quiero recalcar algunos, de la comunidad internacional que empiezan a condenar las mismas acciones por las que estamos bien. No las decisiones previas, las acciones por las que estamos bien. Critican la guerra contra las pandillas, critican el régimen de excepción, critican la captura de pandilleros, como si quisieran que volviéramos a estar mal. No solo nos criticaron las decisiones previas que nos permitieron hacer la guerra contra las pandillas, critican incluso la guerra contra las pandillas mismas. Ya probamos un camino durante 200 años y los resultados no pudieron haber sido peores. Para muchos que perdieron sus familiares fue el peor de los infiernos. El único camino que tiene El Salvador es este, que ya también lo probamos. No, es una promesa de campaña. Ya lo probamos y nos está funcionando. Y no lo vamos a abandonar.
Vicepresidente, el único camino que tiene El Salvador es este que estamos viviendo en este momento, y que no solo se refiere a seguridad, que se refiere a educación, que se refiere a salud, que se refiere a medidas económicas, que se refiere a la inversión que ha traído a nuestro país en estos 3 años. Y dice el presidente, el único camino es el que tiene El Salvador, y no lo vamos a abandonar. Hemos conversado con muchísimas personas que han pasado por este set de televisión y dicen, es imposible concluir toda esta transformación en los 2 años que restan. Viene un presidente de la República que tiene desde septiembre del año pasado esta resolución de la Sala, pero dice, no los vamos a abandonar, no voy a abandonar El Salvador que hemos empezado a construir. Y toma esta decisión que muchos señalaban ayer como valiente y le agradecían al mandatario salvadoreño. Sin duda que es una decisión que ha tenido que consultar, pensar con su familia, porque no es fácil. Claro, yo creo que el presidente se enfrenta a un dilema que él comentaba en un libro muy famoso que dice ¿Quién es Nayib Bukele?, que publicó Giovanni Galeas, cuando dice que él se encontraba fuera del país, creo que estaba en París, cuando tomó la decisión de correr para la presidencia, y decía, bueno, es un momento trascendental en la vida y hay que asumir los riesgos. Y los asumió, el pueblo lo reconoció y lo eligió presidente. Ahora viene este otro nuevo desafío. Es decir, ¿continuamos o no continuamos con este camino? De hecho, la realidad demuestra que estamos avanzando por el camino correcto, que no hemos necesitado, y ojo con esto, porque esto es importante en ese concepto que tiene el presidente de hacer valer la autodeterminación y la soberanía de nuestro pueblo. Pero no es una autodeterminación y una soberanía per se, sino que está comprobándose en la práctica que vamos por el buen camino. El hecho de que este plan de control territorial, la forma en que hemos declarado la guerra contra las pandillas y los resultados positivos que tenemos no tengan ni ser una iniciativa de ningún organismo internacional, no es ningún gobierno el que nos la vino a proponer, no tenemos el apoyo ni financiero ni técnico de ningún organismo multilateral o de otro tipo de asistencia de la comunidad internacional. Esto es hecho 100% por el talento salvadoreño, ejecutado por la institucionalidad del Salvador y en beneficio 100% del pueblo honrado y trabajador. Entonces, si los resultados son positivos, si lo que se está haciendo está bien hecho y el pueblo lo está valorando, ¿por qué vamos a escuchar a las voces críticas, a los que están pidiendo que regresemos al pasado, a los que añoran ese status quo en el cual vivían cómodos? Porque los sectores, si se los analizamos uno por uno, ¿quiénes son las voces más críticas contra el presidente, contra este gobierno, contra las políticas que se están implementando? Vamos a ver que son aquellos que se beneficiaban de la situación anterior, de lo que yo he dicho en muchas ocasiones, el ancien régime, o sea, el sistema anterior de corrupción, de arreglos, de asesinatos, de medias verdades, en las cuales muchos se lucraban. Instituciones académicas que recibían grandes subsidios y grandes contratos que se les han parado y son de las voces más críticas. Estos grupos de ONGs que ahora claman por libertad de expresión, por derechos humanos, que no se están violando a la población como tal, y que ellos lo están haciendo como parte de una campaña para seguir gestionando fondos y para poder tener un discurso crítico que les haga y les dé legitimidad ante esa comunidad de financistas internacionales. Yo creo que en este momento, y por eso el presidente insiste, es si vamos por este camino y vamos a seguir trabajando, no le vamos a hacer ni eco, ni vamos a seguir esos consejos, esas asesorías, esas recetas que en el pasado nos vinieron dando y que ninguna funcionó. Ahora nosotros estamos elaborando nuestras propias recetas, y yo se lo dije al secretario general de Naciones Unidas cuando le presenté el plan control territorial y la disposición de nuestro gobierno de compartirlo con otros estados y con otros gobiernos que están padeciendo la misma situación, porque este es un producto hecho en El Salvador por salvadoreños y está dando resultados, y ya lo están viendo otros países. Yo he tenido llamadas de varios países del continente pidiéndonos que compartamos esta forma de hacer y de implementar las medidas de seguridad, y el presidente está de acuerdo en que lo podamos hacer con la solidaridad con la que nos caracterizamos de apoyar a otras naciones, que no solo en el tema de seguridad, lo demostramos durante la pandemia, durante algunas crisis
de efectos naturales como los huracanes que se han dado en los años anteriores y que El Salvador siempre ha estado presto a colaborar con países vecinos. Entonces yo creo que el ejemplo va calando y por eso es que la aceptación del presidente Bukele trasciende las fronteras nacionales. No solo es el 95% de salvadoreños los que aprueban la gestión, sino que si hacemos una medición a nivel continental y a nivel mundial, el posicionamiento del presidente Bukele es absolutamente indiscutible. Así que, si vamos por el buen camino, ¿por qué vamos a torcerlo? Vicepresidente, y cuando usted señala el tema no solo es seguridad, la transformación que ha tenido El Salvador, lo decía, ha sido en salud, ha sido en educación. Hemos cerrado la brecha digital en un periodo de tiempo impresionante, en medio de una pandemia donde nos convertimos en ejemplo, en referente para el mundo. Es decir, el camino que se ha avanzado y del cual habla el presidente, tenemos que seguir. No solo es seguridad, que hoy por hoy es lo que está salvando las vidas de los salvadoreños, que ya no continúen estos 20 o 30 homicidios cada día. Medidas que fueron criticadas, atacadas y combatidas por estos mismos sectores cuando se estaban tomando en los momentos más críticos. Y ahí es donde había la complicidad institucional de una sala que fue totalmente parcial y que aplicó una justicia selectiva, y por lo cual la Asamblea Legislativa, con el mismo derecho constitucional de órgano elector, con ese mismo derecho la sustituyó. Entonces, estos sectores que clamaban, igual como lo hacen ahora, de que hay un autoritarismo, una deriva autoritaria, lo que están generando es justamente ese pensamiento retardatario que existe en algunos sectores, sobre todo aquellos que se oponen a las transformaciones profundas. Y esto es natural, esto es parte de las leyes de la historia y de la dialéctica de los procesos. Cuando hay una fuerza transformadora, siempre habrá una fuerza refractaria. Es decir, ante una acción de cambio, una acción de mantener la situación, el statu quo. Y hay un pensamiento de Antonio Gramsci que habla que cuando se está en este momento de un claroscuro en la historia, cuando lo nuevo empieza a nacer, pero todavía no ha aparecido, y lo viejo que está desapareciendo también desaparece, está ese claroscuro, donde aparecen estas voces como las que estamos viendo ahora. Pero al final, y si vamos siguiendo esa ruta histórica, vamos a conseguir muchas de las cosas que por las cuales luchamos. Tenemos no solo décadas, siglos de reivindicaciones para nuestro pueblo que hasta hoy se están materializando. Muchas generaciones perdieron a los mejores hijos para luchar por esas transformaciones y no se pudieron lograr. Y lo que tú mencionabas, cuando llegó el primer gobierno del FMLN con el presidente Mauricio Funes, que cuando era candidato ofreció la esperanza y el cambio, y el pueblo se volcó con esa expectativa, la decepción vino inmediatamente. Y por eso fue que este partido y esta opción quedó rezagada en la historia. Ahora estamos en una construcción de un nuevo proyecto y ahí es donde estamos viendo el acompañamiento de toda la ciudadanía y de aquella parte de la comunidad internacional que está clara de lo que está pasando en El Salvador, que no está interesada en vincularse a esos sectores retardatarios del pasado, que son los que están ahora clamando y como plañideras en este momento, rechazando lo que el pueblo está solicitando y demandando. Quiero compartir con la audiencia el pensamiento de tres figuras sumamente importantes. Primero, la del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien ayer decía contundente a través de su tuit y que precisamente se refiere a este camino que se ha emprendido, y sabemos todo el trabajo que ha tenido el Ministerio de Hacienda para que el dinero alcance, como dice el presidente, cuando nadie se lo roba, y para todo este presupuesto que es histórico por toda la inversión social que posee. Y decía ayer el ministro Zelaya, contundente, por principio básico, lo que funciona no se cambia. El anuncio de postulación para un nuevo mandato por el presidente Nayib Bukele llena de esperanza a la inmensa mayoría de los salvadoreños que por fin viven en paz y comienzan a sentir una verdadera independencia. Eso es lo que decía el ministro Zelaya, pero quiero agregar además, y lo dice claro, lo que va bien no tiene por qué cambiarse. Y quiero agregar además el tuit del ministro de Justicia y Seguridad, y decía, El Salvador vive un momento de transformaciones profundas y eso solo puede concretarse con un liderazgo valiente. Esta decisión será bien recibida por la población que anhela lo mejor para nuestro país. Y ayer parecía 24 de diciembre, cohetes,
Era una fiesta en varios puntos de nuestro país, donde los salvadoreños estaban respondiendo a lo que había anunciado el presidente de la República. Muchos lo han señalado que ha sido como el regalo de independencia, de 201 años de independencia que se le brindó por parte del presidente a cada familia salvadoreña. Pero también, vicepresidente, quiero compartir las palabras del politólogo y filósofo argentino Agustín Laje, quien destacó que las medidas que el presidente de la República, Nayib Bukele, están transformando la seguridad pública en El Salvador. Si me acompaña con este audio, por favor, producción. De seguridad interna está haciendo un buen trabajo, es decir, está arrasando como se debe arrasar con los grupos delincuenciales organizados, que es con mano dura, sin andar dando vueltas, porque acá hay dos paradigmas, uno tiene que elegir, no hay otro, hay dos paradigmas: o le permitimos al crimen organizado destrozar vidas inocentes, o el Estado se pone al frente de una guerra interna contra los grupos armados organizados y los pasa por encima. Ay, pero pobrecitos los terroristas, pobrecitos los de las maras, pobrecitos los narcotraficantes. No, pobrecito la persona que un día iba caminando por la calle, un trabajador, una trabajadora, una persona del pueblo, y que recibió un balazo por una guerra de mafias, por ejemplo. No, ese pobrecito. Yo, la verdad, que a un delincuente de un grupo narco, o de las maras, o del crimen organizado en general, el Estado lo pase por encima, te soy sincero, me importa muy poco. A mí me importan las víctimas inocentes. Y yo veo que hay mucha gente que se escandaliza. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una instancia en que la izquierda, apropiada del término derechos humanos, nos ha llevado a creer que los únicos que tienen derechos humanos son los delincuentes. Y quienes no tienen derechos humanos son las víctimas inocentes. Yo estoy del lado de las víctimas inocentes. A los delincuentes, que los pasen por encima. Y te digo una cosa más. Ahora, Bukele tiene otra cosa que a mí me parece interesante, que es cómo se le planta el globalismo. Es decir, El Salvador es un país pequeño, pero se les ha plantado a los organismos internacionales que lo han querido apretar, porque ya sabemos que hoy los estados no gobiernan, sino que están en constante presión de organismos internacionales, que es el verdadero poder. De los derechos humanos, por supuesto, las ONGs, las amenazas de los bancos de crédito internacional, que si no aplicas estas políticas de supuestos derechos humanos, de género, de aborto, no vamos a mirar con buenos ojos tu país. Bueno, Bukele se le ha plantado eso. Ahora, esas son las dos cosas que yo reivindico de él. Ahora, el resto de las políticas, yo no he hecho un seguimiento como para darte una opinión del resto de las cosas. O permitimos que sigan acabando con vidas inocentes, o se genera una guerra y se pasa por encima de quienes están acabando con esas vidas inocentes. Sobre todo, una guerra justa, que este es un concepto que hay que tenerlo claro, porque cuando El Salvador, el Estado de El Salvador, declara la guerra a las pandillas, y lo dice así, se declara la guerra a las pandillas, está haciendo un uso de lo que en el derecho internacional se conoce como el jus ad bellum, el derecho a la guerra que tienen los estados para proteger a su población. La población salvadoreña estaba desprotegida durante los 20 años de Arena y durante los 10 años del FMLN, estuvo desprotegida. Este Estado asume la protección y declara la guerra contra las pandillas. Y para que sea una guerra justa, también se requieren ciertas condiciones que establece el derecho internacional humanitario. Primero, que sea declarada por una autoridad competente, aquí el Estado en su conjunto, los tres órganos, legislativo, ejecutivo, judicial, el Ministerio Público con las procuradurías y con la Fiscalía, todos al unísono están marchando para apoyar esa guerra justa. También se pretende que haya una proporcionalidad en el uso de los medios. Mira que aquí, a pesar de que van más de 52,000 personas capturadas, personas que no estaban desarmadas, tenían armas pesadas, tenían estructura militar, tienen recursos financieros, tienen todo, y no ha habido un derramamiento de sangre. No hay que lamentar masacres ni grandes derramamientos de sangre para capturar a esta gente. Pero al final, y es lo que se busca, y esto es lo que yo remarco y estoy pretendiendo que quede claro en la población, estamos buscando la paz. O sea que al final, esta guerra es para llevarle la paz a las comunidades que ya la están viviendo. Para terminar, vicepresidente, hubiese querido hablar mucho más tiempo, no nos alcanzó, pero quiero que usted, por favor, traslade este mensaje a la población. Usted lo decía, viene un tiempo de educar a nuestra población, de que la población lo tenga claro.
el presidente de la República, y esto, mucha atención para todos los salvadoreños, para nuestra diáspora que está fuera de nuestras fronteras, pero tan cerca de nuestro corazón. Ayer el presidente de la República no dijo, yo no voy a salir de casa presidencial y seguiré siendo su presidente por 5 años más. Ayer el presidente de la República señaló que competirá en un periodo de elecciones. Y las palabras más claves que creo que los salvadoreños debemos de tener y no dejar confundirnos: será el pueblo quien elija. Será el pueblo quien elija en las votaciones. Será el pueblo quien elija y quien tenga el diagnóstico de cuál ha sido el trabajo del presidente de la República cuando llegue ese febrero del año 2024. ¿Es así de claro, vicepresidente? Totalmente, como tú lo has dicho. Incluso la sentencia de la sala no dice que el presidente tiene derecho a reelegirse. Lo que está diciendo es que el presidente tiene derecho a presentarse como candidato, está hablando, porque así dice el artículo 152, y este es mi mensaje, no solo para los abogados, mucho menos a los que se autodenominan constitucionalistas, sino todo el pueblo, cualquier persona que tenga sentido común, que lea el artículo 152 en el numeral 1 y que vea cuáles son las 2 prohibiciones que tiene ese artículo y a ver si el presidente Bukele cae en alguna de esas 2, porque la postulación de su candidatura está basada en la Constitución, es decir, no hay ninguna violación constitucional. Y segundo, dejar claro, como lo hemos reconocido todos, que por primera vez tenemos un presidente que toma decisiones en favor del pueblo y no de grupos de interés, no de los poderes fácticos, ni mucho menos a la raíz de un pacto corrupto con otras fuerzas políticas. Y eso es lo que ha causado estupor en algunos sectores que estaban acostumbrados en la última presidencia que tuvimos a que no hubiera presidente, un presidente que no tomaba decisiones. Ahora, cuando hay un presidente que asume con su talante de estadista ese reto y va tomando las decisiones y va siguiendo esa ruta en favor de los intereses del pueblo, estas voces disonantes, retardatarias, que estaban acostumbradas a vivir en el statu quo, son las que están saliendo ahora a criticar. Pero el pueblo está apoyando al presidente, a su gobierno y en este momento a su gabinete de seguridad, que está devolviendo la paz y la libertad a las comunidades. La principal arma de todo ciudadano en todo el mundo es el voto, y la mayor muestra de democracia es precisamente ese derecho a elegir a quienes nos gobiernan. En febrero los salvadoreños tendrán una cita y tendrán que decidir si quieren este camino de estos 3 años de gobierno del presidente Bukele y darle continuidad a estos 3 años, a estas políticas, o tomar una decisión contraria. Exacto. Pero el poder lo tendrá el pueblo. Ahí se va a generar la alternabilidad que señala la Constitución. Pero es el pueblo el que va a decidir si continúa o si cambia. Y eso es el derecho al que todos aspiramos, de alternabilidad, que sea el soberano el que lo decida. Gracias, señor vicepresidente, por haber aceptado nuestra invitación. Espero tenerlo más a menudo para que sigamos conversando sobre estos temas con nuestra audiencia. Siempre a la orden. Muchas gracias, vicepresidente. Pausa. Al regresar nos acompaña el ministro Merino Monroy, quien ayer fue ovacionado en el desfile del 15 de septiembre. Ya les contamos más.